Bien, listo. Bueno, muy buenas noches. Vamos a iniciar entonces la tutoría número 3 de este curso de Matemática para Administradores 2. En esta tarde-noche vamos a estudiar un tema, un par de contenidos del capítulo 5. A saber, tenemos que revisar el contenido, los contenidos de la parte 5.1 y 5.2. La tutoría de hoy es una tutoría pequeñita. En realidad recuerden que volvemos al ritmo de tener 3 tutorías por semana. Entonces la de hoy es un poquito más pequeña porque es un preámbulo para la del jueves y para la del sábado. Entonces necesitamos, digamos, entender, esta noche vamos a entender lo que es el concepto de diferencial y vamos a entender también lo que son los problemas de aplicación. ¿De acuerdo? Entonces vamos a proceder con esto. Cualquier cosa al final podemos tener un espacio para dudas. ¿De acuerdo? Porque por ahí estoy viendo Cristina que mandó un mensaje. Sí, me pareció que usted le escribió en el foro a la profesora. Entonces tiene que darle chancecito a que ella le responda, ¿verdad? Recuerden que tenemos 3 días para responder. Entonces nada más darle chance a la profesora que le responda. En ese caso, yo vi la apelación, eso es automático, es por sistema que se revisa, ¿verdad? Entonces, pues habría que valorarlo, ¿verdad? Entonces nada más darle chancecito a la profe para que revise, ¿de acuerdo? Entonces vamos a iniciar con el concepto de diferencial, que es la sección 5.1 del capítulo 5. Y después vamos a ver un par de aplicaciones para que ustedes sepan cómo utilizamos el diferencial en algunas aplicaciones matemáticas. Muy bien. Entonces, el libro inicia hablándonos un poquito de qué es un diferencial. Vean, un diferencial, nosotros tenemos que entenderlo como un tipo de aproximación. No todo en matemática, como ustedes vieron en límites, sale necesariamente como un cálculo directo. Muchas veces nosotros tenemos que recurrir a aproximaciones porque se pueden dar casos donde hay indefiniciones y de hecho esto es todo una rama de la matemática que se llama métodos numéricos. Ustedes no lo estudian, pero los de ingeniería sí lo estudian. En esto nosotros, métodos numéricos, vemos por ejemplo aproximaciones. Y el problema que cuando uno tiene aproximaciones es que tiene un precio por pagar. Ese precio por pagar es que hay un error intrínseco dentro del procedimiento que estamos haciendo, porque al hacer aproximaciones no nos está dando un resultado exacto. Entonces, parte de lo que se estudia en métodos numéricos es que hacemos las aproximaciones, pero también damos porcentajes de error, ¿verdad?, de los cálculos que hacemos. Y mucho de lo que se ve en métodos numéricos parte de aquí, de lo que son, por ejemplo, el concepto de diferencial, entre otros muchos temas que hay. Y entonces es importante que entendamos primero que cuando nosotros hablamos de un diferencial, nosotros lo que estamos haciendo es haciendo un cambio entre un valor y otro valor. Ese pequeño cambiecito que nosotros lo vimos en límites que tratamos de que sea infinitesimal, es decir, que sea muy, muy, muy pequeño, eso nosotros lo entendemos como un cambio. Cuando tenemos la variable x, recuerden que este signo que está acá
que parece un triángulo, pero es una letra griega que se llama delta en mayúscula. Esto nos indica a nosotros que estamos haciendo un cambio. Un cambio entre un valor de x y otro valor de x. Es decir, entre un valor de x y otro valor de x. Entonces, cuando nosotros hablamos de un diferencial de la variable x, lo que nosotros hacemos es simplemente hacer la resta del número mayor menos el número menor. Si nosotros nos ubicamos en la recta numérica, o en el plano cartesiano más bien, en el plano cartesiano x, y, lo que nos dice el diferencial es que cuando tenemos un valor de x1 y x2, la distancia que existe entre ellos la vamos a entender como x. Ahora nosotros vamos a generalizarlo más y vamos a decir que esto es el diferencial de x. ¿Ok? Entonces el diferencial de x es simplemente hacer la resta del mayor menos el menor. Y si nosotros hablamos que hay un cambio o un diferencial pequeño, o sea, cuando hablamos de diferenciales cambio, en x también tenemos un cambio en y. La diferencial de y, nosotros la obtenemos a partir de la fórmula de la derivada. Esta notación que tenemos acá nos decía a nosotros otra forma de escribir una derivada. Recuerden que habían varias formas de escribir la derivada. Esto es una forma de y sobre dx. No es una división como tal, como cuando lo entendimos en ese momento, pero aquí nosotros sí lo vamos a entender como una división. ¿Por qué? Porque este valor está dividiendo, nosotros lo vamos a pasar a multiplicar. Entonces, al pasar a multiplicar, obtenemos el diferencial de y, que el diferencial de y sería la derivada de la función por el diferencial de x, que el diferencial de x, este que está aquí, usted lo obtuvo en el paso anterior, que era la resta de las x. ¿Y para qué sirve todo esto? Bueno, cuando nosotros trabajamos con funciones y estamos trabajando en todo el ámbito de límites y derivadas, como les decía, hay funciones que nosotros tenemos que trabajarlas matemáticamente por medio de aproximaciones. Entonces, parte de lo que nos hablan en el texto es que si nosotros tenemos una curva de una función f y tenemos valores x1 y x2, cuando calculamos las imágenes, vamos a obtener una imagen y1 y una imagen y2. La distancia o el recorrido que hay entre x1 y x2, nosotros lo entendemos ahora como el diferencial de x. ¿De acuerdo? Y resulta que cuando nosotros vemos acá la distancia entre y2 y y1, nosotros estamos diciendo que hay un cambio entre las variables dependientes, entre las y. Y nosotros aprendimos que una derivada usted podía sacar la tangente en un punto, ¿recuerdan? Era una de las aplicaciones de la derivada.
Entonces usted podía sacar una recta tangente por un punto y resulta que eso era la derivada. Bueno, entonces ahora nosotros vamos a tener una aproximación. Déjenme un segundito aquí para dibujar otro color. Voy a hacer con este de aquí. Resulta que aquí va a haber un cambio muy pequeñito, minúsculo, digamos, infinitesimal, entre la función y la recta tangente. Ese espacio pequeñito que está aquí, nosotros vamos a analizarlo y vamos a saber qué tanto se aleja el valor real de la recta tangente. Ese espacio, esa distancia, nosotros la entendemos como un diferencial. No quiero meterme tanto en la parte técnica aquí, y lo voy a ver ahorita. Primero voy a hacer un ejemplo y después vamos a ver una gráfica para que se entienda qué es lo que estoy hablando. Que es un ejercicio así sencillito. A ustedes les pueden preguntar que calcule, no es la derivada, ¿verdad? Ahí hacer una nota. No le están preguntando que calcule la derivada de una función, sino el diferencial. Es decir, cuando ustedes les preguntan por el diferencial, les están preguntando cuál es el cambio que sufre una función cuando nosotros tenemos una variación en las X. ¿Ah? Recuerden que de los capítulos anteriores, nosotros hablamos que la derivada es una aproximación. Lo que nosotros hacemos es que los valores de X casi se hagan cero, que la distancia entre los valores de X sean cero. Si nosotros vemos acá, la distancia entre X1 y X2 no es de cero, pero es muy, muy pequeñito. Vean, esto funciona, lo que es el cálculo de diferenciales, ya aplicado como tal, funciona cuando el cambio en las X es muy pequeño. Si el cambio en las X es muy grande, qué sé yo, por ejemplo, que X1 era 1 y usted tiene un X2 que es 4, ya este cambio es muy grande, la distancia entre 1 y 4, para analizarlo infinitesimalmente es muy grande. Uno quiere que la distancia sea pequeñita. ¿Cómo te lo están dando en el ejercicio? Y procedemos de la siguiente manera. Entonces, calcula el diferencial de y para esta función que tenemos aquí. Los pasos para calcular cuánto varía la función conociendo cuánto varían los X que nos están dando, eso es lo que preguntan aquí, se realiza de la siguiente forma. Lo primero que vamos a hacer, primer paso, es calcular la diferencia que hay entre las X, es decir, el diferencial de X. Para sacar el diferencial de X, que lo vimos en la fórmula anterior, ¿qué decía la fórmula anterior? Decía, diferencial de X es igual a X sub 2 menos X1, es decir, el X más grande menos el X pequeñito. Entonces, en ese caso, nosotros hacemos la resta de 1,01 y le restamos el X pequeño, que es el X igual a 1. Entonces, eso nos da como resultado 0,01. Es decir, la diferencia
o el diferencial que existe entre las x que estamos analizando es de 0.01, es pequeñito, ¿de acuerdo? Luego, vamos a calcular la derivada de la función. ¿Por qué estoy haciendo esto? Me voy a devolver un momentito. Te están consultando o te están preguntando cuál es el diferencial de y. ¿Ok? Eso es lo que hace esa pregunta. Entonces, usted necesita la derivada de la función y necesita el diferencial de x. Por eso el paso 1 fue calcular el diferencial de x. Ya este lo tenemos. Este sería el paso 1. El paso 2 sería la derivada de la función. Vamos a aplicar esta fórmula, pero primero ocupo la derivada de la función. Entonces, paso 2. Vamos a calcular la derivada de f. Entonces, lo usual de derivadas, la derivada de la función f, como es polinómica, es simplemente ir bajando los exponentes. Entonces, en el primer caso, nos queda, bajamos el 2, se multiplica por 5, queda 10x a la 1. La derivada de menos 3x sería menos 3. Y la derivada de 1, como es constante, da 0, entonces no se copia. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos el paso 2, que es la derivada de f. Y por último, ya vamos a calcular el diferencial de y, que es lo que nos están consultando acá. Entonces, para el diferencial de y, que sería el paso 3, diferencial de y, a nosotros nos dieron la fórmula del diferencial de y, que es la derivada multiplicado por el diferencial de x. Entonces, vamos a proceder. Sería así. Entonces, la derivada de y, perdón, el diferencial de y va a ser igual a la derivada que lo obtuvimos en el paso anterior, que es 10x menos 3, multiplicado por el diferencial de x. Y aquí una nota importante. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Tenemos que sustituir el valor del diferencial, que lo tenemos aquí, lo vamos a sustituir acá. ¿De acuerdo? Y en esta x de acá, usted siempre tiene que poner el valor del x más pequeño, o sea, el de x1. Entonces voy a ponerlo aquí como una nota. Nota. Sustituir x1 aquí. ¿De acuerdo? Entonces, el valor de x1 nos dijeron que era 1, ¿verdad? Entonces sería por 1, se ve ese color. Lo con rojo por 1, menos 3, multiplicado por el diferencial de x. El diferencial de x nos había dado 0,01. Entonces, sustituimos todo esto en calculadora. 10 menos 3 por 0.01 y esto nos da 0,07. Este de acá es el diferencial de y. ¿Ok? Ese es el diferencial de y.
Ahora, ¿cómo entender este ejercicio? O sea, ya lo hicimos, ya el ejercicio terminó. Pero quiero que vayamos un poquito más allá, no solamente resolverlo, sino ver qué es lo que hicimos. Cuando nosotros teníamos la gráfica de la función f, que es 5x a la 2 menos 3x más 1, aquí le hice un zoom grandísimo, ¿verdad? Vean que es un zoom muy, muy grande. Entonces, nos estaban dando el valor de x igual 1 y x igual 1,01. ¿De acuerdo? Entonces vimos que el diferencial de x era la distancia entre esos dos valores, que es este que está aquí. Ese es el diferencial de x. Ahora, lo que hacemos nosotros es calcular la imagen de 1. Entonces, la imagen de 1, si se calcula una función, se sustituye donde están las x y da 3. Y la imagen de 1,01, esta, usted tiene que irse hasta donde está la gráfica, está por aquí arriba, y el valor le da 3,0705. Entonces, gracias a eso, usted puede sacar el cambio que hay en las y's, que es hacer y2 menos y1. Claro, entonces si usted hace 3,0705 y le resta 3, eso nos da a nosotros 0,0705. ¿Ok? Eso sería el cambio. Pero si metemos en el juego ahora la derivada, recuerden que la derivada es que usted traza una recta tangente en el punto que está aquí. Trazamos una recta tangente. ¿Ok? Entonces, si aún hago más zoom y yo trazo una recta tangente, voy a ver si puedo dibujarla aquí. Vamos a ver, ya la voy a ajustar un poquito. Sí, vamos a ver si puedo. Ok. Esto por eso hay que hacerle mucho zoom. Entonces, esta partecita de acá es la que a mí me interesa analizar. Esa partecita de acá era la diferencia que yo les decía al inicio de la clase, que hay una diferencia entre los valores. Y si yo le hago un zoom a este cuadrito, voy a obtener lo siguiente. Voy a obtener una diferencia que hay entre este valor de x sub 2 y este puntito que está acá, que es la intersección de la derivada con esta recta. Bueno, resulta que esta distancia que está acá, que es muy pequeñita, nosotros la vamos a entender así. Vamos a ver. Nos decían a nosotros en el texto que cuando nosotros sacamos la pendiente a este triángulo rectángulo que se forma aquí, nosotros estamos obteniendo, la derivada. Pero vean que hay una diferencia que hay aquí que es mínima. ¿Y qué es esa diferencia? Bueno, esa diferencia, me voy a devolver un momentito aquí. Observen el resultado que obtuvimos aquí, que es el diferencial, el cambio, 0,07. Me voy a devolver para acá. .07. Y cuando nosotros calculamos a mano el
cambio de las Y's obtuvimos 0.0705, ¿verdad? Que es una buena aproximación, pero que sí hay diferencia. Hay una diferencia poquita, ¿verdad? Que es este decimal. Esa diferencia se da por esta distancia que está acá. Al nosotros tener un cambio en X que es un poquito más grande que 0, nosotros no vamos a hacer que coincida la derivada con el diferencial, porque recuerden que la derivada, lo que nosotros hacíamos es que en el denominador dividíamos por 0. ¿Sí? Aquí nosotros estamos dividiendo por algo que es un poquito más grande que 0, que habíamos dicho que era 0.01, por lo que nos daban en el ejercicio. Entonces, al hacer una variación, la Y que obtenemos aquí va a ser más grande que la Y que obteníamos arriba. Va a ser más grande. Ese pequeño diferencial es el que nosotros estamos calculando. Es decir, aquí, y cuando digo aquí, estoy hablando de esto, tenemos un error. No es un error en el sentido de que estamos haciéndolo mal, sino que hay una diferencia. Esa diferencia nosotros la calculamos por medio del diferencial, que es lo que nosotros hicimos en el ejercicio. Dijimos que si cambiamos de un valor x1 a x2, el valor del diferencial, que es esa distancia infinitesimal pequeñita, va a variar. ¿Cuánto varía? Varían 0,07 del original, del cálculo de la derivada. En el libro nos hace una explicación más teórica. No se detengan tanto ahí, muchachos y muchachas. No se detengan tanto en esto, ¿ok? Porque esto es un poquito más conceptual, más puro. ¿Qué es lo que quiero que entiendan con esto? Que cuando nosotros hacemos un cambio entre las variables independientes, que son las X, y calculamos la derivada, haciéndolo de esta forma, por aproximación, pues hay un precio por pagar, que es un diferencial, que es una distancia, digamos, es un error entre el valor real y el valor que usted está haciendo por aproximación. ¿Ok? Entonces, aprenderse bien los pasitos, nada más. Y pues no entrar tanto en el detalle, ¿verdad? Porque lo que nos va a interesar a futuro es que ustedes lo apliquen en algunos problemas, que vamos a ver ahorita más adelante. Por ejemplo, te pueden preguntar que cuál es el valor del diferencial de y el cambio de y para una función. ¿Okay? Entonces, vamos a tratar de proceder con los mismos procedimientos que vimos hace ratito y vamos a resolver este ejercicio. Entonces, perdón, sería así. Determine el valor del diferencial de y el cambio de las y para la función x por logaritmo natural de x. Y siempre te tienen que dar un valor donde vamos a analizar cuál es el cambio que está ocurriendo. ¿Okay? Entonces, aquí te dicen que empieces en x igual 4. ¿Ah? Entonces, paso 1 que vimos hace ratito. El paso 1 es que usted tiene que saber o tiene que calcular el diferencial de x. En este caso, el diferencial de x ya te lo están dando.
están diciendo que la distancia entre x2 y x1 es de 0,02. En el ejercicio te lo están dando. Entonces no hay que calcular nada. Ya te lo están dando acá. Pero gracias a este valor, uno tiene un dato adicional. Que uno puede tener el x1 y puede tener el x sub 2. El x sub 1 es el que te están dando en el ejercicio, que sería 4. Y el x sub 2 hay que sumarle ese diferencial, que sería de 4,02. Ok, ese sería el x1 y x sub 2. Es para saber en qué intervalo estamos trabajando. Paso 2. El paso 2 requeríamos la derivada de la función. Derivada de la función f. Entonces, f es un producto de funciones. Por lo tanto, para hacer la derivada, vamos a aplicar una propiedad que habíamos aprendido, que se llama la regla del producto. Recuerden que el logaritmo natural es una L, ¿verdad? No es una I, es una L. Entonces, la regla del producto nos decía la derivada del primero por la segunda función sin derivar más la primera sin derivar por la segunda función derivada. La derivada de x es 1 y la derivada del logaritmo natural es 1 partido por x. Y ustedes ya saben que 1 por logaritmo natural sería logaritmo natural de x. Y en la fracción, x con x se simplifican. Es una división, entonces solamente queda 1, ¿verdad? Aquí simplificamos. Entonces, ya tenemos la derivada de la función f. Para terminar con el paso 3, que es calcular el diferencial de y. Que el diferencial de y, recuerden que es la función derivada multiplicado por el diferencial de x. Y entonces, en este caso, tenemos que la derivada de f, que la teníamos acá abajo, es logaritmo natural de x más 1. ¿Okay? Si gustan le ponen paréntesis a este x para que no vayan a creer que x más 1 es el argumento logaritmo natural. Se puede poner así. Multiplicado por el diferencial de x. Ahora, nosotros sustituimos el valor de la x sub 1, recuerden. Entonces, al sustituir el valor, tenemos que sustituir el valor de 4. Y el diferencial de x es el que nos dieron en el ejercicio, que era 0,02. Y usted sustituye esto, lo pone en la calculadora. Entonces, al ponerlo en la calculadora, esto nos da 0,04772. Ok. Esa es una de las preguntas que nos hicieron. Pero nos hicieron otra consultita. Nos dice, calcula el diferencial de y. Ya se está listo. Pero calcule la variación entre las variables dependientes, entre las y.
¿Ok? Entonces, para hacer ese análisis, ¿cuál es el cambio de Y? Entonces, procedemos de la siguiente manera. Para calcular el cambio de las Y, usted tiene que hacer la Y más grande menos la Y más pequeñita. ¿Y cómo sacamos esos valores de Y? Bueno, usted tiene que tomar la función original y sustituirle o hacer el cálculo de imágenes. Tienes que calcular la imagen de 4,02 y restarle la imagen de 4. La de 4,02, bueno, usted toma la función original, que la función original era x por logaritmo natural de x. Entonces, usted sustituye 4,02 por logaritmo natural de 4,02 y le resta la imagen de 4, que es 4 multiplicado por logaritmo natural de 4. Ok, estamos sustituyendo, por si se me perdieron, aquí primero y obtenemos este resultado. Y después tomamos el 4, lo ponemos donde están las x y tenemos este resultado. Esto se puede hacer en calculadora, ¿verdad? La calculadora tiene el logaritmo natural y nos da 0,0477. Y yo creo que otro 7 más. Ese sería el cambio de las yes. El ejercicio terminó, pero ¿qué fue lo que calculamos aquí? Dame un momentito. Vamos a arreglar aquí un poquito. Lo que pasó es que lo siguiente. Vamos a hacer aquí un bosquejito, nada más, un dibujito, para tratar de entenderlo. Ok. Tenemos voy a usar el primer cuadrante, nada más. El plano cartesiano x, y. Supongamos que la función viene aquí. Digamos que esta es la función f. Aquí hay que hacer un zoom, ¿verdad? Porque la distancia entre x igual 4 y 4,02 es muy pequeñita. Entonces, es para entenderlo, ¿verdad? Pero casi que debería dibujarlo a la par, el 4,02. Entonces, cuando usted calcula las imágenes de estos de acá, dibujando, este sería el valor de Y1 y este sería el valor de Y2. ¿Sí? Este es Y1 y este es Y2. El cambio de ellas o la distancia de ellos es de 0,477777. ¿Ok? Ahí más o menos. Y si yo hago la derivada, a ver si puedo dibujar la derivada aquí. Si yo hago la derivada, la recta tangente que pasa por x igual 4, ¿okay? Vamos a ajustarla por aquí, que pase por x igual 4.
Entonces, este triangulito que voy a dibujar aquí, esto que está aquí, este cateto, va a ser el diferencial de y. Este de acá. Vamos a ver, pero dio, vamos a ver, es que la derivada, perdón, ya sé por qué dio más pequeñito. Porque es un logaritmo natural multiplicado por x, es un poquito más grande. Voy a ver si los resultados están bien. Sería logaritmo natural 4 más 1 por 0.02. Dice dio 4, 0,4, 7, 7, 7, 2. Dale un segundito nada más para revisar aquí. Si fue que 0,772. Si está bien. Y el otro sería 4.02 por logaritmo natural de 4.02 menos 4 por logaritmo natural de 4. Dice que eso da 0,4775. 7775. Aquí lo que estoy haciendo, nada más para que quede claro, es la gráfica de la función, para que se entienda qué estamos haciendo. Dame un segundito nada más. Un segundito. Porque, como hice el dibujo así a mano alzada, necesito... Ajá, sí, ya vi dónde está el errorcito. Ups. Me salí. ¿Están viendo la pantalla? No, ¿verdad? No sé. No, perdón, es que ya voy a compartir. Buenas noches. Buenas noches. Ya. Ahora sí, listo. Julio. Sí, señor. Bueno, buenas noches a todos y a todas. Espero que estén bien. Hay una consulta aquí de un estudiante que si puedo ver explicar la última parte cuando saca el delta de y, una vez que termine pues la explicación gráfica que está haciendo, que si le puedo volver a hacer el favor. Cuando él saca el delta de y, volver a explicarlo de nuevo, que si tiene un chancecito ahí. Ok. Ajá, bueno, ya me voy a volver, nada más que la gráfica, para que quede exacta o lo más parecida posible, la gráfica es como así, es cóncava hacia arriba. Y ahorita hago la explicación gráfica. Entonces, la pregunta es que me devuelva el cálculo. Es así, a esta de aquí. Sí, dice Okay. textual. Puedo volver a explicar la última parte cuando saca el delta de y. Bueno, con mucho gusto. Ajá. Para sacar el delta de y, tal vez es que lo hice como muy pequeñito aquí. Cálculo de el delta de y. Ok. El delta de y se calcula de la siguiente forma. Cuando tenemos el plano cartesiano y tenemos una función ahí cualquiera, recuerden que tenemos un x1 y un x2. Tenemos una imagen de x1 y tenemos una imagen de x2. Y eso nos da como resultado una imagen 2, que le ponemos y2. El cambio de ellas va a ser el delta y. Es decir, una función que tenemos aquí, que la función es
x por logaritmo natural de x. Como x1 es 4 y x2 es 4,02, nosotros tenemos que calcular primero la imagen de 4. Entonces, la imagen de 4, ¿cómo se calcula? Entonces, sustituimos 4 por logaritmo natural de 4. No hay problema, hagámoslo en calculadora. 4 por logaritmo natural de 4. Eso da como 5,5451 y 7. Y ahora sustituimos el valor de 4,02 en la función, ¿verdad? Entonces sería 4,02 por logaritmo de 4,02. Eso nos da 5,5929. Entonces acá teníamos el valor de 4, que es 5,54 y un montón de decimales más, y el valor de la imagen de 4,02 da 5,59. Entonces, al hacer la resta de ellos, nos da el valor de delta y, ¿verdad? Entonces hay que hacer la resta de ellos. Por lo tanto, delta y es tomar esos dos valores, ojalá con todos los decimales, porque aquí estamos trabajando con cifras muy pequeñitas, ¿de acuerdo? Con todos los decimales que les da la calculadora. Aquí solo estoy poniendo unos, pero usen todo lo que les da la calculadora. Y eso nos daba el valor del taller, que es 0,04777. No sé si queda claro, si respondí la consultita. Buenas noches, profe. Buenas. Yo tengo una consulta con respecto a esa explicación. Usted, bueno, le dio el mismo resultado, pero anteriormente lo hizo con Y2 y Y1 y le dio el mismo resultado. ¿Por qué varía el procedimiento? ¿O se puede hacer así? No, en realidad el procedimiento es el mismo. Lo que yo hice fue que no puse los resultados con decimales, sino Ah, que ok. lo puse como cálculo de imágenes, pero es lo mismo. Ok, En ok. lugar de... Sí, lo ves ahí. Sí, y tenía otra consulta. Ajá. En la parte, por decirlo, en la parte, bueno, en la parte la primera parte que usted hizo un resultado 4,02, ¿por qué dice tendría que sumar? Si se restan la X1 y X2. Bueno, ya tiene el cambio. ¿Por qué se tienen que sumar? Ah, y le Vamos a dio ver si 4,02. este. Sí, el que fue al Sí, principio del ejercicio, ¿sí? sí, este X2. de aquí. Okay, muy Sí. bien. Eso es por esto. Porque el valor que nos están dando de X, o sea, de donde usted tiene que arrancar es 4. Sí. Ajá. Y le dicen que el cambio es 0,02, o sea, que tiene que sumarle a 4, 0,02. Como es positivo, hay que sumarlo. Ah, ¿y dónde sale ese 4,02? Está ahí dentro del gráfico, eso. Porque 4 más 0,02 es 4,02, que usted tiene que sumar 4 con 0,02. Es como un aproximado por decirlo, es un aproximado. Es un aproximado. No, es que, digamos, por fórmula, el Ujú. diferencial de X es tomar X1, Ah, y restarlo. X2 y restarlo, ¿verdad? Ajá. Entonces, si te dan, en este caso, el X1, Ujú. entonces, si usted le suma el diferencial de X, que en este caso es 0,02, vas a obtener entonces el valor de X sub 2. Por eso hay que sumarlo. Mm. Tiene que Porque, restarlo. Ujú.
No, porque si se restaban, el diferencial tendría que ser negativo. Entonces usted tendría que ponerlo para acá. Y en este caso, en el ejercicio, te lo están dando positivo. Y suerte que le llevo una convulsión. Ajá. Ajá. Ah, sí, está bien, profe, está bien. Sí, ya entendí. Yo pensé que únicamente se tenían que restar, pero como usted dice que hay esa diferencia en menos, entonces se tuvo que sumar para sacar el de X. Ok, se restan cuando... ya sé por dónde anda el asuntillo. Ajá. Si usted le dicen, calcule el diferencial de X, tiene que restar X2 menos X1. Ajá. ¿Ah? Sí, señor, Correcto. sí. Sí. Pero si a usted le dan, vea lo que voy a hacer aquí, ecuación. Este está restando, ¿cierto? X1 está restando ahí. Sí. Si lo pasas al otro lado, va a sumar, Era positivo. entonces te va a dar el valor de X2. Ajá. O sea, no tiene que enredarse. Esto es así. Si le dan el X1, ay, ya lo borré. Ujú. Si le dan el X1 y le preguntan por el X2, tiene que sumarle el diferencial. Esto hay que sumarlo. Sí. En el caso que no tenga el X2. En el caso que no tenga el X2. Ah, bueno. Y si me le dan nada más los restos. Y si le dan el X1 y el X2, usted lo resta para obtener el diferencial. Ok, en este caso fue porque no teníamos el X2, entonces tendría que sumarlo. El diferencial, correcto, sí. Ojo, perfecto. Sí, esa era la consulta mía, porque así yo veía que donde salía el 4,02, entonces estaba enredado. Ajá, está ahí. Estamos. Muchísimas gracias. Sí, muchísimas Con gracias. gusto. Y aquí nada más para terminar esta explicación, muy rápido. Era que estaba haciendo la gráfica cóncava hacia abajo y era cóncava hacia arriba. Para corregirlo aquí. Entonces, lo que estábamos hablando, la imagen de 4, ya me quedó un poquito más abajo, no importa. Vemos que la imagen de 4 estaba como por aquí. La de 4,02 está como por aquí. Casi le cayó encima, pero vamos a correr esto. Entonces Y1 tengo que bajarlo aquí. Esto lo borro. Ok, la distancia entonces entre Y2 y Y1 sería esa, 0,4777. Y si yo calculo la recta tangente en 4, que pasa por 4, a ver, que pase ahí por 4, y yo formo aquí un triángulo para formar o para tener los catetos. A ver si se puede dibujar aquí. Viene para acá, viene para acá, para acá. Entonces, este triángulo de aquí, la distancia que hay desde este puntito hasta acá, ese sería el diferencial. ¿Ok? Porque recuerden ustedes, muchachos y muchachas, que cuando uno tiene dy y lo divide entre dx, eso te da la pendiente de la recta tangente. Entonces, casi estas dos coinciden. Pero es que no van a coincidir porque hay una distancia grande. La forma para que coincida este punto con la función es que la distancia entre las x sea 0. Y eso es lo que nosotros hablábamos de la derivada, ¿verdad? Y entonces vean que hay una diferencia. Hay una diferencia pequeñita, pero la hay. Lo que cambia es aquí como el último decimal, ¿verdad? En 5 unidades. Esta diferencia, entonces, es lo que estamos calculando. Aquí estamos calculando el diferencial. Y bueno, no lo piden acá, pero si usted lo resta, usted sabría cuál es la distancia que hay entre la función original y la recta tangente, que es pequeñita. Como les digo, si la distancia entre ellos fuera 0, casi que los puntos coinciden, que eso es todo el fundamento que hemos estado hablando de las derivadas, ¿verdad? Pero es para que entiendan, eso es lo que nosotros calculamos, ¿ok? La distancia es de y el diferencial es este cateto que se forma aquí entre la recta
tangente al punto X y el puntito de intersección que se hace acá. ¿De acuerdo? Y de todo esto tenemos que concluir de este capítulo y de lo que hemos visto anteriormente que el diferencial de Y tendría que ser prácticamente igual al cambio de la Y siempre y cuando la distancia entre las X sea 0. Me devuelvo. Si la distancia entre las X fuera casi 0, entonces no habría distancia entre esta medida y entre esta otra medida que fue más grande. Entre más nos acerquemos aquí, menor va a ser la distancia entre el diferencial y el cambio de la Y. Entonces, por eso introdujimos todo el tema aquel de límites y el de la derivada. ¿Ah? Entonces, dice, cuando la distancia entre las X se acerca infinitesimalmente, es decir, hay una distancia muy pequeñita, el diferencial es prácticamente lo mismo que el cambio de las Y. Eso era la definición de derivadas. Y esto nos sirve a nosotros para ver algunas aplicaciones, que es de la sección 5.2. Permiso, profesor, una consulta. Adelante. ¿Qué pasa si el resultado es negativo? Si el resultado es negativo, ¿a dónde? En la página anterior, donde usted hace la resta del 5.545 menos 5.59 me da negativo. Ven, el logaritmo de estas, las últimas, en la alfa y, 5.54 Sí. menos 5.59 es menos 0,46. Sí, fue que lo puse al revés. Este viene para acá y este para acá. Ok, tiene que darle positivo. Tiene que dar positivo en este caso porque las funciones estamos trabajándolas en el primer cuadrante y estamos teniendo un x a la 2 mayor a x a la 1 y la función es creciente. El cuento es que sí, la distancia va a ser una distancia positiva. ¿Okay? Si la distancia fuera negativa, creería yo que te están dando un diferencial negativo, entonces tenés que hacerlo hacia la izquierda. Pero digamos, el diferencial en sí como tal, el valor absoluto, lo que te va a decir es la distancia que hay entre las y. Y entonces por eso uno escoge la y más grande y la y más pequeñita y la resta. ¿Sí? Okay. Entonces, al tener la más grande menos la más pequeñita, siempre te tiene que dar positivo. Ok, gracias. Con gusto. Y vamos por aquí. Ajá. Sí, ¿verdad? Por aquí. Bien, entonces de las aplicaciones, hay una aplicación que, digamos, es como para entender la fórmula. Igual nosotros les decimos a ustedes, pues esto es como más de matemáticas, como tal. Y lo que va a servir es para entender la fórmula que está aquí, pero a usted no le van a decir que calcule una raíz en un examen, ¿verdad? Es para entenderlo, para afianzarse con la fórmula. Resulta, muchachos y muchachas, que bueno, uno de los tantos métodos que se utilizaban para calcular raíces tiene que ver con funciones. No, como ustedes saben, no siempre han existido las calculadoras, ¿verdad? Ni los ábacos. Entonces, había una forma de calcular raíces y esto es algo del curso que les decía de métodos numéricos. Lo que pasa es que cuando usted calcula raíces aproximando, va a tener un errorcito de aproximación, porque no te va a dar exacto, a menos de que la raíz sea exacta, obviamente. Y pues no habría que hacer todo el proceso que vamos a hacer porque sería exacto. Por ejemplo, si yo le digo a usted
¿Cuál es la raíz cúbica de 34? Si usted la pone en calculadora, pongan raíz cúbica de 34. Vamos a hacerlo en calculadora primero. Vamos a empezar de atrás hacia adelante. Calculadora. Calculadora sería raíz cúbica de 34. Dice que eso da 3,2396 11,801. Okay. Bueno, resulta que usted va a un examen y le quitan la calculadora. Entonces le dicen, diga cuál es el valor de la raíz cúbica de 34. ¿Cómo lo haría sin calculadora? ¿Ok? Eso es lo que quiere el ejercicio. ¿Cómo sería eso sin calculadora? Bueno, entonces, perdón. Para realizar este ejercicio, nos ayudamos de la fórmula que nos explican en el libro. Esta formulita trabaja lo que es una aproximación, digamos que es medianamente buena, hay mejores aproximaciones, pero esta es una de las primeras que uno aprende. Lo que dice aquí es esto, que la imagen de A más H es aproximadamente la imagen de A más este numerito H multiplicado por la imagen de A en la derivada. ¿Y qué es A y qué es H? Bueno, resulta que H es lo mismo que el cambio de las X, que nosotros aprendimos que podíamos interpretarlo como el diferencial de X. ¿Verdad? Y resulta, bueno, que el mismo A, vamos a copiar aquí un momentito, podemos entenderlo como X1. Esto de ponerle H y ponerle A es para no usar como tanta X y subíndices, pero la fórmula ustedes la pueden ver así. Más diferencial de X por la derivada de X sub 1. Las dos son las mismas, nada más que es como para que visualmente no se vea como tan pesada la fórmula. Ok, y aquí el truco, uno lo puede decir como un truco, es que usted tiene que conseguir una raíz cúbica exacta que esté muy cercana a la raíz cúbica 34, o sea, ¿cuál será la más exacta, la más cercana? ¿Cómo se hace eso? Bueno, ¿cuánto es 1 al cubo? 1 elevado a la 3 sería 1 por 1 por 1 es 1. Recuerden que si yo saco la raíz cúbica de este, me da este de aquí, ¿verdad? Que es la función inversa. ¿Qué pasa si yo hago 2 al cubo? 2 al cubo es 2 por 2 por 2, eso da 8. ¿Qué tan cercano está 8 de 34? Bueno, está más cercano que el 1, pero sigamos. A ver cuánto nos podemos acercar. ¿Qué pasa con 3 a la 3? 3 a la 3 es 3 por 3 por 3, 27. Bueno, ahí 27 se acerca mucho mejor a 34. Y con 4 por 4 por 4, eso da 64. Ya nos pasamos. Y aparte de que nos pasamos, ¿quién está más cerquita? ¿27 de 34 o 64 de 34? No se preocupen por el signo. ¿Cuál está más cerquita? Claro, usted me tiene que decir, este está más cerca. Está más cerquita este de acá. ¿Y por qué estoy haciendo eso? Porque yo necesito una raíz cúbica exacta. De hecho, claro, usted sabe que la raíz cúbica de 27 es igual a 3. ¿Ah? Así como sabe que raíz cúbica de 8 es 2, raíz cúbica de 64 es 4 y así todo el rato.
Ok, pero me voy a centrar en este valor que es el más cercano. Utilizo el más cercano para que el error sea más pequeño, ¿de acuerdo? Esa es la ciencia de esto, que el error sea un poquito más pequeño del cálculo. Entonces, muchachos y muchachas, sería así. El número que usted está escogiendo es el 27. Ese es el número que usted está escogiendo. ¿Y cuánto hay de 27 a 34? ¿Cuánto hay de 27 a 34? Y hacen la resta. 7. Les da 7, ¿verdad? Entonces, si usted hace 27 más 7, le va a dar 34. Entonces, el truquito aquí está en lo siguiente. Y así esta noche ustedes van a aprender a hacer raíces a mano aproximadamente. Esto sirve para cualquier raíz. Entonces, la raíz de 34, raíz cúbica 34, perdón, raíz cúbica 34, a usted le están diciendo, pues calcule la imagen de 34. Pero ¿por qué imagen? ¿De dónde salió imagen? ¿Por qué? Si aquí no hay imagen, solo hay una raíz. Bueno, esta es la razón. Resulta que nosotros estamos calculando una raíz cúbica de un número. Entonces, yo voy a tratar a esto como una función, como la raíz cúbica de la variable x. Claro, si sustituyo el 34, pues ya va a ser la raíz cúbica 34, si pongo 9, si pongo 11, si pongo 1.000.000, lo que sea. Entonces, la función que nosotros vamos a trabajar es raíz cúbica de x. Y entonces, yo lo que les estoy diciendo a ustedes, yo necesito que me calcule la raíz cúbica de 34. Entonces, cuando usted sustituye la raíz cúbica de 34, le queda así. O sea, estoy descubriendo el agua tibia. No está haciendo nada. Pero el truquito está en que 34, ese 34 de ahí, tienen que descomponerlo de esta forma. 27 más 7 es para tener una raíz exacta. Ese es el truquito. Entonces usted pone, en lugar de 34, 27 más 7, que es lo mismo. ¿Verdad? Ok, ¿y por qué hago eso? Bueno, usted se viene para acá y ve que aquí hay una suma. Resulta que el número A va a ser el número que usted se aproximó, ese va a ser el A. Y el H va a ser la distancia que hay entre ese número. Si este es X1 y este es X2, la distancia que hay entre ellos va a ser esa H. Esa H que está aquí. Y entonces, si usted aplica la formulita, esta de aquí, vamos a copiarla aquí. Dice, entonces sería F de A es 27. Más H, ¿quién era H? H es 7. Por la derivada de 27. Simplemente me están siguiendo, ¿sí? Sustituyendo los valores aquí. Y resulta que aquí hay un detalle nada más, que el detalle es que ocupan la derivada, ocupan la primera derivada. ¿Y cómo se saca la primera derivada de la raíz cúbica de x? Bueno, recuerden ustedes que la derivada, si gustan ponen x elevado a 1/3 para que les sea más fácil derivar. Y eso les da 1/3 multiplicado por x, y a 1/3 le restan 1, eso da menos 2/3. Déjenlo así. Entonces, tiene que calcular la raíz cúbica de 27. ¿Por qué? Porque bueno, ya volvimos aquí. La imagen de 27, es decir, sustituya 27 aquí. Entonces sería raíz cúbica de 27 más 7 por, ahora tiene que sustituir 27, pero en la derivada, es decir, aquí.
Entonces sería 1/3 multiplicado por 27 y elevado a la menos 2 tercios. Voy a hacerlo a mano, no voy a hacer trampa. La raíz cúbica de 27, ya todos saben que era exacta, y esto da 3. 7 por 1/3. ¿Y cómo se hace ese que está ahí a la derecha? Bueno, pueden hacerlo así. Recuerden que menos 2/3 por leyes de potencias es lo mismo que menos 2. Vamos a ver, un segundito. Voy a usar otra ley, pero voy a usar la del negativo. Recuerden que cuando tiene un negativo, pasa al denominador, ¿ah? Y el exponente queda positivo. ¿Ah? Positivo. Entonces, ¿cuánto es 27 elevado a la 2/3? ¿Cuánto sería 27 elevado a la 2/3? ¿Qué creen? ¿Cómo se hace eso? Tienen que hacerlo a mano, no se vale hacerlo en calculadora, porque aquí no tenemos calculadora. Bueno, resulta que 27 elevado a 2/3, podemos verlo así. Podemos verlo como 27 raíz cúbica y un 2 aquí. Nada, es lo mismo, por leyes de potencias. Y si quieren descomponer el 27, 27 era 3 a la 3, ¿verdad? 3 a la 3. Sí, 3 a la 3. Pero, perdón, un poquito de tos. Pero como está elevado a la 2, o sea, ustedes tienen que poner 2 veces eso. Sí, ¿por qué hice eso? ¿Me siguen la idea? Es que 27 a la 2 es 27 por 27. Y recuerden que 27 es 3 a la 3 por 3 a la 3. Claro, entonces este señor puede salir de la raíz, sale una vez. Y el otro 3 que está a la par sale una vez de la raíz, porque recuerden que uno pagaba ahí con el exponente. O sea, la cosa es que queda 9. O sea, todo esto, eso al final lo pueden hacer en calculadora. Es que estamos haciendo la mímica ahí de que estamos haciendo una raíz a mano, ¿verdad? Pero no se preocupen por eso, nada más para ilustrar. Entonces queda así. Y resulta que eso es 3 más, y multiplican 7 por 1/3 por 1/9, eso da 7 sobre 3 por 9, 27. Y si se suma eso, 27 por 3, 81 más 7 sería 88 sobre 27. Y ahí está el resultado. Resulta que con la fórmula esto les da aproximadamente 88 sobre 27. Si lo quieren pasar a fracción, esto da aproximadamente 3.239611. Ahora comparen el resultado obtenido con la calculadora con el de nosotros. Está bonito, ¿verdad? Se parece. Es una buena aproximación. Espérense para ver si lo copié bien. Ah, no, lo copié mal. Que metí una calculadora. Serían 5 en vez de 3. Sí, sería 3.259, ¿verdad? 259, 25 y ahí sigue. Ahora sí, perdón. Copié lo mismo. Entonces, si ustedes ven, hay una, pues sí hay una distancia, ¿verdad? Hay un error.
Ya a partir de la segunda cifra decimal ya se aumenta, pero digamos que es una buena aproximación. Y en los tiempos que no existía calculadora, si usted dominaba lo que eran las fracciones, que las fracciones no es otra cosa que empezar a dividir, pues tiene una buena aproximación. Y entonces, entre más cerquita estés del valor, una mejor aproximación vas a tener. Bien, eso es como para calcular raíces. Lo que pasa es que esto es muy... Está hecho para que utilices valores exactos. Porque, por ejemplo, si usted aquí pone, qué sé yo, 33, entonces tiene que calcular la raíz cúbica de 33. Esa no es exacta. Entonces, si quiere calcular esta raíz, pues tendrías que volver a hacer esto. Eso se llama recursividad, que es hacer un montón de veces esos pasos. Y la idea no es eso. O sea, la idea es que sepan que por medio de funciones uno puede aproximarse a una raíz. ¿Sí? Y eso te lo da, en el fondo todo esto es que hay un diferencial, entonces pues en la función raíz cúbica tenés el valor por aquí, el otro por aquí, entonces hay una distancia, y si lo comparas con una recta tangente, pues hay una distancia ahí, que si se va acercando, entonces el valor tiende a ser prácticamente el mismo. O sea, al final de cuentas, en el fondo lo que se quiere ver acá es que con diferenciales, usted se puede aproximar a ciertos resultados. ¿De acuerdo? Pero no es que como tal te va a preguntar cómo se hace una raíz a mano. Porque sí tiene su truquito. Lo que sí le pueden preguntar Profe, a usted, ajá, disculpe, en las aproximaciones, ¿cuántos decimales nos aconseja colocar? Es que a veces en el libro salen algunos y en la calco salen varios, entonces, bueno, varios más. Y por eso. vea, para este tema que estamos trabajando con aproximaciones, yo le recomiendo que use todos los decimales. Porque estamos trabajando en un tema que es propiamente de aproximaciones, de diferenciales. Entonces, un mínimo numerito puede hacer la diferencia. Entonces, aquí ponga todos los que le da la calculadora. ¿De acuerdo? Ok, gracias. Y ven, entonces, ustedes pueden enfrentarse a ejercicios como este de acá, aplicados a la administración. Lo que pasa es que, como les decía, cuando uno calcula estos diferenciales o calcula aproximaciones, uno se está exponiendo a errores. A errores, como les digo a ustedes, el error no lo entiendan como algo que están haciendo mal, sino que hay un error en aproximación. Está fallando cuánto te acercas al valor real. Entonces es bueno que usted diga, bueno, con un error de tanto. ¿Okay? Y en el libro nos dicen en la sección 5.2 que vamos a estudiar los errores. Porque, por ejemplo, usted no siempre, si usted trabaja en una empresa, su empresa está dedicada a hacer producto como tal, a generar un producto, pues no siempre vas a tener el mismo número todos los días, todas las semanas, porque hay errores de fabricación, entonces vas a tener siempre un más menos, ¿verdad? A veces más, a veces menos. Entonces, en este ejercicio te dicen lo siguiente, hay una empresa que estima que las ventas son de 500 unidades semanales, con un error de 4%. Ese error uno lo podría entender como que hay semanas que te puedes vender hasta un 4% más o puedes vender un 4% menos. No necesariamente tiene que ser un 4%, puede ser que sea un 1%, que sea un 2% más o que sea un menos 2%. Pero digamos que ese error lo que te dice es que variamos entre un 4%, ¿de acuerdo? Un más menos. Entonces nos dice, la función de ingreso es 1600x menos 0.04x a la 2.
calcule el error porcentual del ingreso. ¿Qué es lo que quiere el ejercicio? ¿Qué es lo que quiero que ustedes entiendan? Que así como te cambia cuánto vendes de más o vendes de menos, pues tu ingreso también va a variar. Porque no es lo mismo que esta semana vendas 500 medias y la otra semana vendas 510 medias. Tu ingreso creció. O si vendes 496, tu ingreso decreció. Pero entonces, ¿qué porcentaje creció el ingreso o qué porcentaje se prevé que decrezca el ingreso? Esto es lo que vamos a ver acá, que es el error porcentual del ingreso, puede ser de la utilidad o del costo. O sea, al final de cuentas, todo se hace con el mismo procedimiento. ¿Cómo arrancaríamos? Bueno, yo arrancaría así. De los datos que nos están dando, nos están diciendo que se tiene una premisa de que vendemos 500 productos, 500 artículos por semana. Que tenemos un error en las ventas de un 4%. Y que tenemos una función de ingreso, que es 1600x menos 0,4x a la 2. Ok. Entonces, lo primero que vamos a hacer acá es calcular el ingreso por esas 500 unidades semanales que usted tiene proyectadas. O sea, ¿qué pasa si vende 500? Porque de ahí vamos a arrancar. O sea, si vendes 500 vas a tener un ingreso, pero si vendes eso más o menos lo vas a comparar con ese ingreso de 500. Esa es la idea de este ejercicio. Entonces, paso 1. El ingreso por 500 unidades vendidas. Entonces usted toma su función de ingreso y sustituye 500. Y lo ponemos en la calculadora. Si lo ponemos en la calculadora, eso da 790,000. Eso es lo que espera usted por semana sobre 500. Ahora, vamos a calcular ese error relativo, que sería el paso 2. Sobre esas 500. Error relativo. Entonces, sobre las 500 unidades, si le aplicas un 4%, le aplicamos un 4%, que 4% es lo mismo que 4 entre 100, ¿verdad? O ponen 4%, da igual, la calculadora da lo mismo. Entonces, si hacen eso, les va a dar 20 unidades. Ven, ese es como el más menos, 20 unidades. O sea, puede ser que una semana te fue muy bien, vendiste 520 y otra 480. Ahora, no necesariamente, como les decía, es que siempre es 20. Puede ser 18, 17, 15, 12. Pero digamos que ese es como la cota, como el tope. 20 unidades de más o 20 unidades de menos. Ok, entonces, resulta que el paso 3, ya que conocemos cuánto es la variación, el paso 3 sería el siguiente, y ya les voy a explicar por qué. Al igual que hemos hecho las otras veces, vamos a derivar la función que estamos estudiando. Es decir, vamos a derivar el ingreso. ¿Ok? Vamos a derivar el ingreso. Entonces, al derivar el ingreso, la función de ingreso sería la derivada de 1600x. Ya estamos acá. Sería 1600.
menos, y ese cuadrado, x a la 2, el 2 baja a multiplicar, entonces queda 0,08x. ¿Ok? Esa sería la diferencial de ingreso, pero digamos la derivada de ingreso. ¿Por qué se ocupa eso? Porque a usted le están preguntando cuál es el error porcentual en el ingreso. En otras palabras, a usted le preguntan cuál es la diferencial de ingreso. Diferencial de ingreso. Y eso se calcula así. Paso número 4. Que fue una definición que vimos hace rato. Había una definición que vimos que decía que dy es igual a f' de x por dx. ¿Recuerdan que eso era el diferencial de y? Pues aquí vamos a trasladarlo a nuestro problema y sería la diferencial de ingreso es igual al ingreso derivado por la diferencial en el producto. ¿Ok? Y entonces esto nos da lo siguiente. La derivada de y era 1600 menos 0.08x por la diferencial del producto. Y ahora ustedes van a sustituir los valores que tenían ahí, que es el diferencial del producto, y conociendo que x era igual a 500. Eso es lo que van a sustituir en la fórmula. Entonces, esto nos da 1600 menos 0.08 multiplicado por 500 artículos, y el diferencial de x es 20. Ponen todo eso en calculadora. Y eso nos da 31.200. ¿Ok? Para que entiendan. Es decir, tu ingreso estimado está en 790,000 por semana. Entonces puedes tener un error de 31.200 a esta cantidad. Pues que se le suma o que se le resta. ¿No? Pero cuando usted le dicen un error porcentual, este es el error, digamos, como absoluto, pero el porcentual necesitamos ver cuánto corresponde esto con respecto a esto, un porcentaje. ¿Cuánto es 31.200 en porcentaje a 790,000? Ese sería el último paso, el paso 5. Que como ustedes saben, calcular un porcentaje es tomar la cantidad que estamos analizando y dividirlo entre el total. Y esto de acá lo multiplican por 100. Ponen eso en calculadora y les da que es como un 3,94%. Entonces, en resumen, cuando las unidades de tu empresa, la venta semanal, varía en un 4%, se estima que el ingreso varía en un 3,94%, ya sea hacia arriba o sea hacia abajo, ¿verdad? Y vean que aquí aplicamos diferenciales. ¿Sí? No sé, como les dije al inicio de la clase, no es que no tiene que preocuparse por aquel triángulo y que viene una función y la recta tangente. Si usted logra entenderlo, perfecto. Pero lo que nos interesa a nosotros en este curso es que usted logre hacer estos cálculos. ¿De acuerdo? Y ese sería el último ejercicio que tenía para esta noche. Estaríamos listos.
Entonces llega el momento de las consultas. Si tienen alguna consultita, voy a detener la grabación para que se vaya guardando. Muchas gracias por la atención a todos.